La historia comienza con Akari Watanabe, estudiante de tercer año de secundaria, quien lanza una moneda de 500 yenes en el pozo de un santuario y reza para ser emparejada con el chico que le gusta en la próxima práctica matrimonial. En ese momento aparece su compañera de clase, Shiori Sakurasaka, quien tropieza y choca con Akari. Al reconocerla, Shiori le pregunta si fue al santuario por lo de la práctica, pero Akari, avergonzada, lo niega y se marcha. Después, Shiori también arroja una moneda y comienza a rezar. En la escuela vemos al prota, un perdedor llamado Jiro Yakuin, quien explica en qué consiste la práctica matrimonial. Es un ejercicio implementado en la escuela donde dos estudiantes, un chico y una chica, deben convivir como si fueran recién casados. En la Academia Seizun, el prota aparece jugando videojuegos en las escaleras junto a su amigo Sadaharu Kamo. Mientras están distraídos, Akari se acerca molesta porque bloquean el paso, y ambos se hacen a un lado para dejarla pasar con sus amigas. Sadaharu comenta que Akari le parece linda, pero el prota no la soporta por sus actitudes y por tratar a otros como si estuvieran fuera de su nivel. En ese momento, ven como Akari saluda efusivamente a un chico, Minami Tenjin, a quien ella no oculta su admiración por lo apuesto y genial que es. Más tarde, en clase, el prota conversa con Shiori, su amiga de la infancia y también su gran amor. Ella le confiesa que espera ser emparejada con alguien que conozca. Durante la explicación del profesor sobre el sistema de la práctica, el prota reflexiona sobre su relación con Shiori y, aunque piensa que solo lo ve como un amigo, guarda la esperanza de estar con ella, pues es la única chica con la que se siente cómodo. Sin embargo, para su mala suerte, es emparejado con Akari. La escena cambia y los muestra en el dormitorio donde deberán convivir. Akari, enfurecida por la situación, confronta al prota, quien trata de calmarla. Ella se desahoga diciendo que no quedó con la persona que quería, y cuando el prota comenta que está molesta por eso, Akari contraataca diciendo que sabe que él quería estar con Shiori, pero que ella jamás lo elegiría y seguramente disfruta con su nueva pareja. El prota se molesta y la defiende, lo que provoca una discusión en la que Akari lo insulta. De repente, el marcador de la habitación baja de 0 a -3, dejándolos impactados. Rápidamente, Akari le ordena al prota que cooperen para subir puntos y entrar al top 10. Explica que, si lo logran, podrán cambiar de pareja, y así ella estará con Minami. En ese momento, Akari se acerca y le susurra al oído, insinuante, que dará lo mejor de sí como esposa, lo que lo pone nervioso y hace que el marcador suba de -3 a -2, alegrándola de inmediato. Avergonzado, el prota sale a comprar bebidas, mientras Akari se queda en el sofá pensando en Minami. En la máquina expendedora, el prota ve a Minami y Shiori juntos y descubre que son pareja en la práctica. Golpeado por la noticia, regresa al dormitorio deprimido. Akari, aunque fastidiada, intenta animarlo fingiendo ser una buena compañera, pero él sigue incómodo con la idea de aparentar ser una pareja ideal. De pronto, Sadaharu toca el timbre invitándolo a salir. Antes de que el prota se vaya, Akari lo detiene y le dice que no puede marcharse con un puntaje negativo. Para sorpresa de él, ella sugiere que le dé un beso de despedida. Presionado, el prota termina dándole un beso en los labios. Luego se va con su amigo murmurando que Akari lo hizo perder la cabeza. Ella, sonrojada y sorprendida, se arrodilla diciendo que no esperaba un beso en la boca. El marcador sube de -2 a 0. Más tarde, el prota sueña con Shiori en la sala, hasta que Akari lo despierta bruscamente y lo obliga a ayudar con las tareas del hogar. Una semana después, el profesor los llama a una reunión tras notar que su puntuación no mejora, advirtiendo que el prota no podrá graduarse si siguen igual. Desanimado, él ve a Shiori y Minami juntos, y para empeorar las cosas, Akari decide no asistir a la cita porque irá a karaoke con Minami y sus amigas, dejándolo solo frente al profesor. Al salir, llueve y el prota no tiene paraguas. Coincidentemente, Shiori tampoco, y ambos conversan. Ella le pide que vuelva a llamarla por su nombre de pila, como antes del incidente de su pasado. Aunque el prota intenta hacerlo, aparece Minami para recogerla. Él corta la conversación con frialdad y se marcha, dejando a Shiori decepcionada. Sin que lo noten, Akari presencia todo en silencio. Más tarde, el prota espera a que pare la lluvia. Entonces Akari se acerca y lo invita a caminar bajo su paraguas. Mientras lo acompaña, lo anima, aunque con brusquedad, a no rendirse con Shiori. Cuando la lluvia cesa, el prota propone cenar en la tienda, pero Akari lo lleva al dormitorio,
ya que había preparado Omurise para ambos. Feliz, el prota toma la botella de ketchup, pero Akari agarra su mano y escribe la palabra amor sobre el arroz. Luego él, nervioso, le ofrece darle de comer de su plato, pero cuando se arrepiente, Akari toma un bocado directo de su cuchara. En ese momento, sus rostros quedan a pocos centímetros y se miran fijamente por unos segundos. De repente, el prota recibe una llamada de Sadaharu y se retira a su cuarto. Ambos quedan confundidos, sin entender los sentimientos que acaban de experimentar. En una noche tormentosa, el prota dormía en su habitación soñando con Shiori, pero su descanso fue interrumpido cuando Akari lo despertó a gritos. La escena cambia al salón, donde ambos ven una película de terror. Un sobresalto hace que Akari grite asustada. El prota, confundido, le pregunta por qué están viendo una película de miedo a esas horas, y ella le explica que hacerlo les dará puntos para el examen práctico, ya que necesitan subir de rango para llegar a la clasificación A. Ella se cambia de ropa sin pudor en la sala, ignorando la petición del prota de hacerlo en su habitación. Avergonzado, él aparta la mirada, pero termina cambiándose allí también. En medio de todo, un rayo provoca un apagón y, presa del pánico, Akari se aferra a él, lo que suma un punto más como pareja. El prota usa la linterna de su celular para iluminar, pero Akari lo detiene demasiado tarde. Sentados en el sofá, Akari, incómoda con la oscuridad, le pide al prota que le cuente una historia. Él, sin pensarlo, comienza un relato de terror, ya que pensó que sería divertido, pero solo logra asustarla más. Akari se enoja. Lo compara con Minami y le reclama que él nunca sería tan cruel. Más tarde, Akari enciende una vela aromática sin fuego, regalo de su amiga Natsumi. El aroma llena el ambiente y ella, cada vez más somnolienta, se acurruca contra el prota. Conmovido, él la observa, la llama por su nombre y, casi sin darse cuenta, la abraza mientras murmura que es linda. Al notarlo, se sobresalta pensando que ella lo escuchó, pero se tranquiliza ya que parecía dormida. Sonriendo, le repite en voz baja que es linda, le toma la mano y le desea buenas noches antes de dormir. Sin embargo, Akari sí había escuchado y en silencio se pregunta qué significaban esas palabras. Al día siguiente, en la escuela, se publican los resultados del examen práctico. El prota y Akari quedaron en el puesto 12. La sorpresa fue que Minami y Shiori quedaron en rango E, lo que impacta tanto al prota como a Akari. Aunque le alegra que Shiori no se lleve bien con Minami, el prota comprende que, sin alcanzar el rango A, nunca podrá ser su pareja, ya que el sistema no lo permite. La historia pasa a la sala de música, donde Shiori escucha a Mei tocar el piano. Allí confiesa que está preocupada tanto por el prota, ahora enfermo, como por su bajo desempeño en el examen. Reconoce que la culpa es suya, ya que le cuesta relacionarse con personas nuevas. En el dormitorio, el prota reposa en cama, decepcionado porque Akari salió con sus amigas en lugar de cuidarlo, lo que también les habría dado más puntos. Suena el timbre y, esperanzado, cree que es Akari, pero se sorprende al encontrarse con Shiori. Mientras tanto, Akari está en un café con Sachi y Natsumi. Aunque ellas conversan animadas, Akari se muestra distraída. Cuando le sirven panqueques, Natsumi comenta que parecen labios suaves de príncipe, lo que hace que Akari recuerde su beso con el prota. Nerviosa, lo niega, pero sus amigas la molestan insinuando que algo pasó entre ella y Minami tras aquella noche de karaoke. Ella vuelve a negarlo, aunque en silencio se pregunta por qué no puede dejar de pensar en el prota. De vuelta en el dormitorio, Shiori cuida al prota, le cambia la compresa y le prepara arroz con G. Durante la charla, él recuerda un episodio de secundaria. Cuando Shiori le dijo que se mudaba, pensó en confesarle sus sentimientos, pero al escuchar que quería seguir siendo su amiga, desistió, ya que creyó haber sido relegado a esa posición. Ahora, mientras ella lo atiende, teme estar malinterpretando las cosas otra vez. En la cena, el prota elogia su comida y comenta que Minami es afortunado de tenerla como compañera. Ella responde que en realidad se turnan al cocinar. Cuando la conversación deriva en el examen, él le asegura que haría cualquier cosa para ayudarla. Shiori admite que evita acercarse a los chicos por ansiedad, pero añade que quizá habría sido mejor si la hubieran emparejado con él. Aunque intenta retractarse diciendo que era broma, sus palabras impulsan al prota a animarla con un discurso apasionado, llamándola por su nombre de pila. Ella se sorprende y, conmovida, sonríe, mientras él se esconde bajo las cobijas, avergonzado. Esa noche, mientras el prota duerme,
Shiori lo observa y admite sentirse feliz porque al fin la llamó por su nombre. Se inclina hacia él, casi besándolo, pero se detiene ya que recuerda que no son esposos. Un recuerdo la lleva de nuevo a la secundaria. Aquella vez quiso invitarlo a ver juntos las luces de Navidad, pero él se marchó antes de que pudiera terminar. Reflexiona si ahora el prota estaría dispuesto a escucharla hasta el final, si ella se esforzara otra vez. Más tarde, Akari regresa del café y se da una ducha. Desde el otro lado de la puerta, el prota, ya recuperado, le pregunta si fue ella quien llamó a Shiori para cuidarlo. Akari lo confirma en tono burlón. Él, con sinceridad, le dice que trabajará más duro para ser un mejor esposo para ella y así acercarla a Minami. También le agradece, ya que pudo pasar tiempo con Shiori. Akari, atónita, sonríe con incomodidad, pero no entiende por qué esas palabras la hacen sentir tan molesta. Akari y el prota cenaban juntos cuando ella le preguntó qué podían hacer las chicas para ser más atractivas. Al principio, el prota se negó a responder, pero al ver que Akari lo amenazaba con quitarle el plato y dejarlo solo con arroz, cedió y comentó que a los chicos les gustaba recibir un bento preparado por la chica. Akari decidió que esa sería su estrategia para agradar a Minami y que usaría al prota como referencia para practicar. Probando distintas recetas, el prota dijo que prefería el tamagoyaki dulce, pero Akari replicó que sus gustos no importaban, ya que Minami parecía no ser alguien que disfrutara de comidas dulces. Al día siguiente, el prota almorzaba con Sadaharu en el colegio. Con un dejo de celos, notó que el bento lo había hecho Akari y bromeó preguntándole si ya había perdido la virginidad con ella. El prota lo negó y pidió que dejara el tema para no incomodarlos en casa. Justo entonces apareció Akari, que había escuchado parte de la conversación. Le preguntó cómo estaba la comida y el prota respondió que bien, aunque volvió a decir que prefería el omelette dulce, lo que dio lugar a una pequeña pelea entre ambos mientras Sadaharu observaba divertido. Al día siguiente, Akari cocinaba el bento para llevárselo a Minami a su trabajo. Al escuchar el estómago del prota, le ofreció probar un poco. Una vez más, él señaló que no estaba dulce. Tras terminar de preparar la comida, Akari se puso un atuendo llamativo para impresionar a Minami. El prota pensó en silencio que era mucho esfuerzo para una simple entrega. Antes de irse, Akari le pidió que la despidiera como la vez anterior, insinuando sutilmente que quería un beso. El prota dudó, pero al ver que ella hablaba en serio intentó acercarse, hasta que sonó el timbre. Era Shiori, quien había llevado unas tartas de manzana que Minami le había pedido porque le gustaban los postres dulces. Este detalle hizo que Akari se desanimara, al descubrir que había estado equivocada sobre los gustos de Minami, y decidió no llevarle el bento. Más tarde, Akari dejó que el prota se lo comiera mientras ella permanecía abatida. Él intentó animarla elogiando su personalidad, pero cuando ella le preguntó qué la hacía atractiva, el prota se mostró inseguro. Akari lo presionó hasta preguntarle si alguna vez pensó en acostarse con ella. El prota lo negó, aunque poco convincente. Ella lo notó y, de manera provocadora, se montó sobre él insinuando que cumpliría su deseo. Tomó su mano y la guió hacia su ropa, pero el prota la detuvo con firmeza, diciendo que eso debía hacerlo con alguien a quien de verdad amara. Al mencionarle a Minami y recordar que él mismo aún sentía algo por Shiori, Akari llegó a su límite emocional y con calma le dijo que dejaran de actuar como pareja casada. Desde entonces, la convivencia entre ambos se volvió fría y distante. Apenas se dirigían la palabra, y la puntuación de su matrimonio escolar descendió hasta llegar a 0, mientras Minami y Shiori ascendían a rango A. Al ver las calificaciones, Shiori se entristeció por el prota. En la escuela, Sadaharu lo encaró enfadado, pero el prota evitó contarle detalles. Recordando la escena de la noche anterior, concluyó que Akari actuó más por inseguridad que por deseo verdadero. Poco después, Shiori lo llevó a la azotea y le aconsejó que se reconciliara con Akari, ya que ella lo entendería. Animado por sus palabras, el prota decidió intentarlo. En casa, encontró la cena fría y fue a hablar con Akari en su cuarto. Ella, indiferente, lo dejó entrar mientras usaba el teléfono. El prota se disculpó, pero Akari respondió que él no tenía la culpa, sino ella por forzar demasiado las cosas. Él admitió que sí había fantaseado con ella, pero explicó que la detuvo porque quería cuidarla y no actuar por impulso. Le confesó que extrañaba hablar y comer juntos, y le propuso que volvieran a ser un matrimonio. Para su sorpresa, Akari comenzó a reír, diciendo que sonaba desesperado. El prota le recordó que ella fue quien dijo que dejaran de actuar como pareja,
pero Akari aclaró que lo dijo por cómo se sentía en ese momento, no porque quisiera terminar de verdad. Entonces tomó sus manos, las puso en su rostro y confesó que empezaba a disfrutar esa vida de casada más de lo que imaginaba. Por primera vez lo llamó por su nombre de pila y, en un gesto juguetón, lo hizo besar sus propias manos antes de darle la bienvenida de vuelta como su esposo de práctica. El prota, aliviado, aceptó feliz. Después, Akari salió al balcón a reflexionar sobre la confesión que acababa de hacerle. En educación física, Akari hablaba con Natsumi y Sachi sobre las evaluaciones, mientras el prota estaba con Sadaharu y veía a Minami destacar en baloncesto, lo que lo llenaba de envidia al notar la reacción de Akari y Shiori. Sadaharu intentó distraerlo contándole un rumor. Minami no quería cambiar de pareja y pasaba más tiempo con Shiori. Sachi comentó lo mismo a Akari, explicando que los puntos se mantenían incluso si se cambiaba de pareja, lo que era como usar y desechar esposas. Aunque Akari fingió que no le importaba, terminó molesta y fue reprendida en clase. El prota, hundido en celos, imaginó a Minami como héroe admirado por todos. Shiori lo alcanzó después y, sin saber la causa de su tristeza, le aconsejó que cuidara de Akari. El prota, abatido, le preguntó si planeaba quedarse siempre con Minami. En el gimnasio, Akari cumplía castigo y coincidió con Minami. Él la salvó de un accidente y, al hablar sobre Shiori, respondió con indiferencia que seguiría con ella si lo aceptaba. Akari lloró y Minami la tomó del rostro, justo cuando Sadaharu pasó y creyó ver un beso. Más tarde, Shiori le insinuó al prota que quizá cambiaría de pareja si él alcanzaba rango A, pero la llegada de Minami y Akari interrumpió todo. El prota notó la incomodidad de Akari y la distancia de Shiori. Luego, Sadaharu le insinuó que había visto un beso, lo que lo hirió aunque lo ocultó. En casa, el prota intentó hablar con Akari, pero ella lo ignoró hasta que él mencionó el supuesto beso, y explicó que solo le revisaba un ojo a Minami. Sin embargo, terminó llorando por sus fracasos con él. El prota la abrazó, dándole consuelo. Esa noche, Akari apareció usando una de sus camisas y se sentó junto a él. Entre bromas, recostó la cabeza en su pecho y lo provocó sobre si su corazón se aceleraba. Luego negó haber besado a Minami y, en cambio, le confesó que su primer y único beso fue con él, lo que dejó al prota en shock, aunque feliz de saberlo. En el dormitorio, el prota se prepara para salir a cumplir con sus deberes de clase, pero Akari lo detiene para acomodarle la corbata. Cuando nota que él la observa demasiado, lo estrangula un poco en broma y después lo abraza, aunque corta el momento recordándole que saque la basura. Pese a su decepción, el gesto suma un punto a su marcador. En la escuela, el prota se sorprende al ver que su compañera de tareas es Shiori y no Mei. Ella le explica que Mei le cedió el turno por una reunión, lo que alegra al prota y deja a Shiori agradecida con su amiga por la oportunidad. Más tarde, durante el almuerzo, Mei insiste en que Shiori debe confesarse, incluso sugiere que lo bese para avanzar. Aunque Shiori se sonroja, duda de que el prota sienta lo mismo por ella. Mei la anima y le advierte en broma que, si no se decide, podría perderlo con su esposa de práctica. Mientras tanto, Akari almuerza con Sachi y Natsumi. Entre bromas, sus amigas la molestan por su cercanía con el prota, pero ella se defiende mencionando a Minami, demostrando que aún no lo descarta como interés amoroso. Al terminar las tareas, Shiori y el prota conversan mientras limpian el pizarrón. Akari, que pasaba por el pasillo, duda en llamarlo, pero al verlo feliz con Shiori decide marcharse en silencio. Poco después, Shiori intenta acercarse más. Le pide al prota cerrar los ojos, dando a entender que lo besará, pero solo le limpia el cabello manchado de tiza. Él, avergonzado, finge naturalidad, mientras Shiori se disculpa internamente por no atreverse. Esa noche, en el balcón del dormitorio, Akari comparte leche caliente con el prota y lo interroga sobre su día con Shiori. Tras burlarse un poco, le pide que la llame por su nombre de pila. Aunque al principio duda, él accede y la llama Akari, lo que la deja sorprendida. Cuando ella comenta que parece la única enamorada en su relación de práctica, se da cuenta de lo que ha dicho y huye nerviosa a su habitación, quedando confundida por sus propios sentimientos. Días después, la profesora anuncia un examen sorpresa en parejas. El prota se preocupa porque no es buen estudiante y teme que Akari tampoco lo sea. Al intentar organizar un plan de estudio, ella prefiere ir a karaoke con amigos, pero logra convencerla de quedarse a repasar juntos. En casa, Akari protesta y busca excusas para evitar estudiar. Incluso intenta seducirlo para distraerlo.
Aunque lo pone nervioso, él se mantiene firme y la anima a seguir. Para sorpresa del prota, Akari aprende rápido y logra resolver varios ejercicios. Orgullosa, lo llama profesor y vuelve a provocarlo, hasta que ambos caen en el sillón en una posición comprometida. El prota, excitado, casi pierde el control, pero un repentino sangrado nasal rompe la tensión. Akari se ríe de él, y aunque él se molesta, ella confiesa que solo lo tentaba para que dejara de presionarse tanto. Finalmente, mientras dobla la ropa, Akari reflexiona en silencio. Si algún día cambian de pareja, ya no podrá darle la bienvenida ni compartir momentos con él. Aunque se repite que todo es solo práctica, comienza a dudar de lo que realmente siente. En la mañana, el prota entra al baño y saluda a Akari, quien se arreglaba frente al lavamanos. Ella lo saluda de vuelta, llamándolo por su apellido, algo que él nota de inmediato, ya que hacía tiempo no lo hacía. En la cafetería escolar, el prota busca en su teléfono porque una novia llamaría a su pareja por el apellido. Sadaharu nota lo que hace y, curioso, le pregunta la razón. El prota le consulta si discute con su esposa de práctica, a lo que Sadaharu responde que sí, aunque preferiría que ella fuera más directa con lo que quiere. El prota coincide, diciendo que sería más fácil si ellas simplemente expresaran lo que sienten. Más tarde, el prota aparece acostado bajo un puente, aún sin entender por qué Akari lo llama por su apellido. Recuerda cuando ella le pidió que la llamara por su nombre de pila, aunque no se convence de que esa sea la causa. Al llegar a casa y prepararse para ducharse, Akari irrumpe emocionada en el baño para mostrarle que las calificaciones ya fueron publicadas. Ambos han alcanzado el rango A. El prota se sienta en el sofá mientras Akari, detrás de él, le seca el cabello con una toalla, aún llamándolo por su apellido. Triste por esto, Akari lo escucha decir su nombre claramente. Sorprendido, él intenta retractarse, pero ella, nerviosa, responde llamándolo por su nombre de pila. El prota insiste repitiéndolo y, poco a poco, Akari se sonroja más. Él oculta su alegría mientras ella lo niega. Mientras tanto, Mei se seca en el vestuario tras hacer deporte y se sorprende al ver en su celular el rango de la pareja. Poco después, habla con Shiori en un banco de la escuela, advirtiéndole que, si no hace algo, perderá al prota frente a Akari. En ese instante, un balón la golpea y ella se desmaya. Más tarde, Mei le informa al prota que Shiori está en la enfermería y lo empuja a visitarla, entregándole un sándwich para que se lo lleve. Aunque él duda, termina aceptando. En la enfermería, Shiori recibe un mensaje de Mei avisándole que el prota va en camino. Al llegar él, conversan sobre el rango y sobre Akari. Shiori admite su inseguridad frente a los chicos y comenta que cosas como un beso podrían asustar a una pareja por su falta de experiencia. Finalmente, le pide un favor: practicar un beso con ella. Sorprendido, el prota duda, pero termina accediendo. Cuando está a punto de besarla, Shiori se arrepiente, alegando que no deberían hacerlo sin estar casados. En ese instante entra Sachi, y por accidente el prota cae sobre Shiori, provocando un ruido que Sachi interpreta mal. Por otro lado, Akari, preocupada por no recibir respuesta del prota, se entera por Sachi de que en la enfermería había 2 alumnos en esa situación. Poco después, él confirma por mensaje que estaba cuidando de Shiori, lo que la impacta. Mientras la espera en casa con los chocolates, Akari, deprimida, se queda en una cafetería, donde Minami, al notar su tristeza, le ofrece un detalle extra en su bebida. Ella regresa tarde al dormitorio y encuentra al prota dormido en el sofá, con ropa tirada y restos de los chocolates en la mesa. Se da cuenta de que la esperó y, entre culpa y celos, se acuesta a su lado, usando solo ropa interior y su chaqueta, confesando en voz baja que odia sentir que él se convierte en adulto sin ella. Finalmente, le ruega que, si terminará con Shiori, al menos espere hasta que ya no sea marido y mujer de práctica. Al amanecer, el prota despierta confundido al verla semidesnuda a su lado. Ella bromea diciéndole que fue él quien le quitó la ropa e insinúa que tuvieron relaciones, dejándolo en shock, pues no recuerda nada. Tras presionarla, Akari revela que solo bromeaba, causando que él estalle, agotado por la situación. Ella, molesta, le reprocha que al menos debería sentirse decepcionado. Cuando él lo admite, aclara que lo está ya que sigue siendo virgen, lo que la irrita aún más. Entre discusiones y bromas pesadas, el prota se disculpa, mientras ella, en silencio, admite que nunca iría tan lejos con él mientras siguiera enamorado de Shiori, y termina confesando que odia la forma en que la hace sentir.
En la azotea del colegio, el prota y Sadaharu jugaban videojuegos mientras almorzaban. Sadaharu le preguntó si había pasado algo con Akari, ya que últimamente se escondía allí en cada descanso como si la evitara. El prota lo negó, demasiado avergonzado para admitir que había dormido en el sofá junto a ella. Fuera del edificio, Shiori cumplía con la tarea de sacar la basura y cargaba varias bolsas pesadas. Al verla, Sachi y Natsumi se ofrecieron a ayudarle, aunque seguían siendo pocas para tanto peso. Cuando el prota y Sadaharu pasaron cerca, Sachi los obligó a colaborar. Sadaharu aceptó encantado, pero el prota se incomodó al ver a Shiori. Más tarde, Sachi y Natsumi compartían bocadillos con Akari y, tras un juego de piedra, papel o tijera, Sachi se animó a preguntarle directamente cómo se sentía en realidad por el prota. Akari titubeó, y Sachi señaló que ni siquiera lo negaba. Natsumi también comentó que ya no se mostraba tan entusiasmada con Minami como antes. Akari respondió que Minami parecía estar bien con Shiori, lo que la hacía pensar que quizá estaba estorbando. Sus amigas intentaron tranquilizarla, recordándole que lo suyo con el prota era solo parte del práctico y que él habría actuado igual con cualquier otra chica. De regreso en el dormitorio, el prota ayudó a Akari a ponerse el yukata. Él luchaba con el obi mientras ella lo apuraba, diciendo que quería lucirlo bien para Minami. Cuando el prota eligió un estilo de nudo, Akari lo rechazó considerándolo infantil y eligió otro más maduro, lo que lo irritó. Ella lo provocó diciendo que disfrutaría con Minami en el festival mientras él estaría solo. Durante el ajuste final, el prota sintió el calor del cuerpo de Akari a través de la tela ligera. Ella, ruborizada, le agradeció al terminar. Ya en el festival, Sachi y Natsumi le contaron a Akari que habían arreglado todo para que ella quedara a solas con Minami. Aunque se sonrojó al saber que todos conocían sus sentimientos, agradeció el esfuerzo. Poco después llegaron SH y sus amigos, pero Minami no estaba. Había tenido que trabajar por la gran afluencia de clientes. Sachi reprendió a los chicos y canceló su promesa de presentarles chicas. SH trató de invitar a Akari a pasear, pero fue detenido por Sachi. Finalmente, Akari quedó sola y reflexionó sobre lo ocurrido, sintiéndose aliviada de que Minami no estuviera, aunque también confundida. Decidida a no rendirse, pensó en ir a verlo al trabajo, hasta que escuchó a unas personas mencionar a un chico guapo con una chica. Sorprendida, vio a Minami caminando con Shiori por el festival, a pesar de que le habían dicho que no asistiría. Akari quedó devastada al perderlos de vista entre la multitud. Cuando sus amigas regresaron, notaron su mal estado, pero ella lo excusó diciendo que el yukata le apretaba demasiado. La convencieron de volver a casa. En realidad, Minami solo acompañaba a Shiori hasta el supermercado antes de dirigirse a trabajar, agradeciéndole su ayuda antes de despedirse. Shiori, por su parte, se preguntó si el prota estaría en el festival. En el dormitorio, el prota observaba los fuegos artificiales desde el balcón mientras pensaba en Akari y en qué estaría haciendo con Minami. Entonces recibió una llamada. Era Akari, llorando desconsolada. Incapaz de explicarse, solo pedía disculpas y lo llamaba por su nombre antes de colgar. El prota salió corriendo en busca de ella, hasta que escuchó el timbre del celular justo afuera del dormitorio. Allí estaba Akari, sentada en el pasillo, con el rostro escondido entre los brazos. Entre sollozos pidió perdón a todos, en especial al prota. Él se agachó, le limpió las lágrimas y la recibió de vuelta en casa. Ella se dejó abrazar, completamente abatida. Finalmente, ambos contemplaron los fuegos artificiales desde el balcón. Akari comentó lo contenta que estaba de haber usado el yukata y pidió al prota que eligiera cómo atarle el obi. En medio de la torpeza, terminaron abrazados accidentalmente. Akari sostuvo sus brazos y le pidió que la llamara por su nombre de pila, lo que él hizo. Después, agradeció que no le preguntara qué había pasado en el festival. El prota pensó para sí que deseaba lo mejor entre ella y Minami, aunque no entendía por qué se sentía aliviado de que regresara con él. Concluyó que apoyarse mutuamente era lo que hacían los esposos, y Akari estuvo de acuerdo. Así, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, permanecieron juntos en silencio. Shiori aparece acostada en su cama abrazando a su osito de peluche. Piensa en que, desde el beso con el prota, no han vuelto a hablar y se pregunta cuánto tiempo permanecerán así las cosas. Mientras tanto, el prota juega en su consola portátil y se frustra cuando debe elegir qué princesa lo acompañará en una misión que decide el destino del mundo. Akari, por su parte, revisa su fortuna en el celular y obtiene un mal resultado,
lo que la deja desanimada. Más tarde, Akari y el prota revisan la clasificación mensual de la práctica. Ambos se decepcionan al descubrir que ocupan el puesto 13, 3 lugares por debajo del rango A. Después, el prota se baña mientras recuerda aquella vez en que Akari regresó llorando a casa. De repente, Akari entra gritando al baño, lo asusta y confiesa que vio una araña en la sala. El prota la regaña por irrumpir mientras se bañaba por algo tan mínimo, pero Akari insiste en que la acompañe a lidiar con el insecto. En la sala, Akari entra en pánico porque no encuentra la araña y supone que puede estar en cualquier parte. Al descubrir que es muy pequeña, se niega a separarse del prota y hasta lo arrastra a la cocina por un refrigerio. Aunque él piensa que exagera, termina encontrando divertidas sus reacciones. Luego, ya sentados en el sofá, Akari decide arreglarse las uñas y obliga al prota a quedarse hasta que atrape a la araña. Más adelante incluso le pide que la acompañe al baño, avergonzándose después de haber hecho una solicitud tan absurda. Aún así, se siente contenta, ya que sabía que él no la rechazaría. Tras esa escena, ambos regresan a la sala. Akari le pide al prota probar su helado de vainilla, pero como ella no quiere ir sola a la cocina y tiene las uñas recién pintadas, insiste en comer de su cuchara. El prota se sonroja porque sería un beso indirecto, pero finalmente accede y Akari disfruta del momento. La conversación cambia cuando Akari le pregunta qué habría pasado si no hubieran sido emparejados en la práctica. El prota responde que probablemente nunca habrían hablado, pero ella replica que le habría gustado conocer a alguien como él, aunque reconoce que sus personalidades opuestas impedirían que fueran pareja. De pronto, le lanza la pregunta de si deberían empezar a salir, dejando al prota sorprendido. El momento se interrumpe cuando vuelve a aparecer la araña en las cortinas. Akari grita y se aferra al prota, quien finalmente la elimina. Después, él le sugiere comprar insecticida, pero ella rechaza la idea porque no quiere tocar la araña muerta. Tras desearse buenas noches, cada uno se va a su cuarto. Mientras él se duerme de inmediato, Akari queda despierta, acaricia la pared que lo separa y, con gesto melancólico, finalmente se queda dormida. En otro lugar, Shiori observa el horizonte desde el balcón hasta que Minami la llama e invita a entrar. Ya en la sala, ella le cuenta sobre una amiga que besó accidentalmente al chico que le gusta y que, como aún no son novios, no sabe cómo enfrentarlo. Minami, comprendiendo que en realidad habla de sí misma, le aconseja que esa amiga gane confianza y que, si está enamorada, se arriesgue antes de que sea tarde. En la escuela, Shiori, sorprendida, comenta que entiende por qué Mei tiene tantos admiradores. Luego aparece SH, esposo asignado de Mei, para avisarle que tendrá una entrevista de trabajo en la cafetería donde trabaja Minami y que después cenarán juntos. Sugiere que Shiori y Mei aprovechen para pasar tiempo solas, lo que avergüenza a Mei pero sorprende a Shiori, quien acepta con naturalidad. Más tarde, SH se reúne con Minami y su jefe en un restaurante de yakiniku, donde el jefe, algo ebrio, empieza a hablar sobre los problemas entre Minami y su hermano. Ya estando en verano, el amigo del prota le comenta que irá a trabajar en el restaurante de su hermano, y que de paso lo inscribió también. El prota le reprocha, pero en ese momento aparece Shiori y les dice que también trabajará en el mismo lugar. De vuelta en casa, el prota le comenta a Akari que se irá a trabajar un tiempo por culpa de su amigo. Ella, por su parte, le dice que irá a la playa, por lo que estarán un tiempo sin verse, pero descubren que en realidad irán al mismo lugar, ya que Akari también consiguió trabajo allí. Como es un capítulo en la playa, todos los personajes terminan apareciendo. Minami y SH actúan como supervisores, pues ambos son amigos del hermano de Sadaharu, y se encargan de ubicar a los demás y explicarles sus labores. Luego de eso, el prota se encuentra en la cocina con Mei y Shiori practicando cómo servir un batido. Mei decide dejarlos solos, y el prota con Shiori tienen un pequeño accidente que casi termina en un beso. Sin embargo, las amigas de Akari los interrumpen. Así como el prota pasa tiempo con Shiori, Akari también lo hace con Minami, aunque en su caso solo le está enseñando a manejar la caja registradora, por lo que no avanza nada entre ellos. Ya más tarde, todos salen a la playa para relajarse. El prota pasa tiempo con Shiori, lo que no agrada mucho a Akari. Más tarde, el grupo decide que sean Akari y el prota quienes vayan a comprar algunas cosas. Durante el trayecto, él va a recoger lo que encargaron, dejando sola a Akari. En ese momento, dos sujetos se le acercan con intenciones de molestarla, pero cuando el prota regresa, sin saber cómo reaccionar, la toma de la mano y la jala hacia él diciendo que es su esposa.
Los sujetos se disculpan y se retiran. Después, el grupo va a un sauna con escenas centradas en las chicas. Ahí conversan sobre el prota, dejando ver que tanto Shiori como Akari sienten algo por él. Más tarde, al salir del sauna, el prota se encuentra nuevamente con Akari. Ella le aplica crema porque él se había quemado con el sol y luego lo abraza, reclamándole que la mire más y lo trate igual que en casa. Justo entonces aparece una amiga de Akari y se la lleva, pero antes ella cita al prota en la playa. Al encontrarse en el lugar, Akari aparece con un bikini más revelador para llamar su atención, pues siente que él no le está mirando como antes y quiere que vuelva a llamarla por su nombre. El prota le dice que se comporta como una novia celosa, a lo que Akari responde que solo quiere ser tratada de la misma forma que siempre. En ese momento aparecen Shiori y Mei, lo que obliga al prota y a Akari a esconderse en un espacio muy estrecho. Dentro, los ruidos que hacen casi los delatan, pero finalmente las chicas se marchan. Al intentar salir, el prota, alterado por la cercanía, se sonroja, pero de pronto se desmaya debido al calor acumulado en ese lugar. Más tarde, al despertar, Akari le explica que avisó a los demás y lo llevaron de vuelta. El prota se disculpa repetidamente por lo ocurrido, pero Akari le pide que deje de hacerlo y le asegura que quiere seguir conociéndolo más. Al día siguiente, Sadaharu se acerca al prota para sobornarlo, ya que harán un juego en parejas. Como es hermano del dueño del lugar, dice que puede alterar las combinaciones a cambio de dinero para gastarlo en un gacha. El prota acepta y pide ser emparejado con Shiori, pensando que todo lo que hace Akari, ponerse celosa o hablarle bonito, es solo para molestarlo, aunque duda de sus intenciones. Además, pide que Akari sea emparejada con Minami. Mei le entrega a Sadaharu la lista con las parejas, y al llegar la noche comienza el juego, recorrer el bosque hasta la meta. Todas las parejas llegan excepto Minami y Akari. Las amigas de Akari suponen que podrían estar juntos en algo romántico, pero en realidad ella perdió su celular. Minami avisa que la acompañará hasta que pare la lluvia, y ambos se refugian mientras conversan. Minami nota que Akari está enamorada del prota. Por otro lado, el prota encuentra el celular de Akari, momento en que aparece Shiori y lo acompaña. Bajo la lluvia, conversan sobre sus sentimientos y sobre si ella fue su primer beso. El prota da a entender que no, lo que la hace intentar alejarse, pero él la detiene. Shiori le pide que la vea diferente y que demuestre que Akari no significa nada para él. Entonces, el prota la besa. Mientras tanto, Akari continúa hablando con Minami y aprovecha para confesarle sus sentimientos. Él la rechaza, pues la ve solo como una hermana y le explica que está enamorado de alguien más en silencio, entendiendo que ella pasa por lo mismo con el prota. La anima a declararse y seguir adelante. Akari llora, pero decide ir con todo por el prota. Sin embargo, alguien ya se le adelantó, Shiori, con quien el prota está besándose. Akari regresa al santuario donde antes pidió estar emparejada con Minami. Lleva una moneda de 500 yenes, pero al final ofrece un billete de 1000 yenes. Mientras reza, admite que sus sentimientos han cambiado. Ya no desea estar con Minami, sino con el prota. Por otro lado, Shiori aparece en su dormitorio haciendo la colada. No deja de pensar en el beso con el prota y agradece que las vacaciones le dieran tiempo para aclararse. Sin embargo, siente que fue como engañar a Akari y se pregunta si seguirá siendo solo la amiga de la infancia. Mientras tiende su vestido floral del día del beso, lo huele suavemente y vuelve a pensar en él. El prota, en su habitación, juega videojuegos. También recuerda el beso con Shiori, pero se frustra porque ella después se disculpó y actuó como si nada hubiera pasado. No sabe si ella quiere ser algo más o si deberían seguir como amigos. Para despejarse, decide salir a comprar refrescos, papas fritas y manga. En la tienda, al intentar tomar la última revista, choca con la mano de Shiori. Empieza a llover y, sin paraguas, deciden refugiarse en el dormitorio de Shiori, que está cerca. Antes de dejarlo pasar, ella revisa el lugar y, en broma, lo recibe como si fuera su esposo, poniéndolo nervioso. Dentro, le ofrece café y se sientan en el sofá. Cuando él comenta que huele bien, ella se sonroja, pero él aclara que hablaba del café. Después leen en silencio, aunque él no puede concentrarse y la observa hasta que lo descubre. Para disimular, dice que solo miraba el libro. Shiori se retira a su cuarto, preocupada por incomodarlo, mientras él reflexiona si está actuando mal. Más tarde, ella lo llama entusiasmada para mostrarle un doble arcoíris. Se toman una selfie juntos, y el prota piensa en dar un paso más,
pero al ver en su celular la foto grupal de la playa donde aparece Akari, se detiene. Prefiere quedarse disfrutando del paisaje con Shiori. Ya en casa, el prota vuelve a jugar videojuegos hasta que suena su celular. Cree que es Adaharu y lo ignora, pero descubre que es Akari, quien le escribe que está aburrida. Tras un breve intercambio, ella lo cita en la estación Seizun y lo llama a una cita. El prota duda, pero decide ir. Llega antes de la hora y, al no verla, piensa que fue una broma. Cuando ya se iba, Akari llega corriendo, disculpándose porque se demoró arreglándose y olvidó el celular. Él le responde que ni esperaba que viniera, lo que la molesta, pero enseguida recuerda que están en una cita. Van primero a una cafetería, donde ella prueba su bebida, generando en él la idea de un beso indirecto. Después visitan un café de gatos, compran cosas, juegan en máquinas y toman fotos. Una de las imágenes parece familiar, como si fueran una pareja con hijos, lo que sorprende al prota. Akari ríe y dice que quiere volver con él en otra ocasión. Poco a poco, él entiende que realmente deseaba pasar tiempo juntos. Al final, cuando regresan a la estación, Akari recuerda que olvidó comprar un amuleto en el santuario y ambos corren hacia allá. En el camino se cruzan con Shiori, que también iba a rezar. Ella propone una carrera, entregándole sus pertenencias al prota. Mientras corren, pasan junto a distintas parejas en etapas variadas de sus relaciones. Llegan empatadas al santuario, donde una anciana las atiende. Resulta que su esposo se llama Hir y hasta se parece al prota, lo que provoca risas y sorpresa en las chicas. Finalmente, los tres rezan juntos en el santuario, famoso por cumplir deseos románticos. El prota observa a ambas mientras formula en silencio su deseo. Más tarde, él y Akari cocinan felices en el dormitorio, y en la escuela se anuncia que la pareja entre Akari y el prota, y la pareja entre Shiori y Minami han alcanzado el rango A, dejando inconcluso el destino y con quien en realidad el prota se quedará al final. Y así concluye el resumen de este anime. Espero sinceramente que lo hayas disfrutado. Si fue así, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido para ti. Ahora te dejo con un par de videos que probablemente también te van a interesar. Nos vemos en la próxima.